Buen día. El ejercicio que a nosotros nos correspondió fue el ejercicio 30. Entonces iniciemos. Entonces, nos dice el ejercicio que dos cargas puntuales de igual magnitud se localizan a lo largo del eje Y a igual distancia sobre y debajo del eje X. A. Haga la gráfica del potencial eléctrico de los puntos a lo largo del eje X en el intervalo desde menos 3A hasta 3A en el eje X. Puede graficar el potencial en unidades de K por Q sobre A, donde K es la constante de Coulomb. Entonces, para dar solución tenemos que recordar que el potencial o voltaje está dado por K, que es la constante de Coulomb, por Q, que es la carga que nos están dando, sobre R, que es la distancia de la carga, a este caso, el eje X. Entonces vamos a hallar el potencial de las dos cargas puntuales, que sería Q sub 1 y Q sub 2. Ahora, como vamos a hallar el voltaje total, va a ser la suma de la carga 1 y la carga 2. Además de eso, el voltaje está en función de X, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo cual, el voltaje en función de X va a ser K por la carga 1 sobre la distancia desde la carga 1 hasta el eje X más K por la carga 2 de la distancia de la carga 2 al eje X. Entonces, para esto vamos a necesitar hallar las distancias que hay entre la carga y el eje X. Para ello nosotros utilizamos la herramienta de GeoGebra para expresar lo que nosotros realizamos en la hoja. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá está la carga 1 y acá se encuentra la carga 2, cada una en una distancia A. Y acá estaría el eje X y nosotros podemos utilizar la definición de distancia desde este punto, que si se dan cuenta en coordenada de Y va a subir A y en coordenada de X pues se va a mover X. Por lo cual vamos a tener que es la raíz cuadrada de las coordenadas en X. Como nos damos cuenta solo hubo movimiento en X, entonces vamos a tener X al cuadrado más la coordenada en Y, que solo hay movimiento en Y, por lo cual es A cuadrado. Para la coordenada debajo del eje X vamos a tener que es menos A cuadrado, pero menos A al cuadrado por propiedades de los exponentes vamos a tener que es igual a A cuadrado. Por lo cual R sub 1 y R sub 2 son iguales. Bien, bueno, ya encontramos a R sub 1 y R sub 2. Ahora reemplazamos en nuestra función de voltaje en función de X. Vamos a tener que es K por la carga 1 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado más K por la carga 2 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado. Y sabemos que Q sub 1 y Q sub 2. Entonces podemos llamarlas de cualquier forma. En este caso utilizamos la letra Q. Entonces vamos a tener K por Q sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado más K por Q sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado, que es lo mismo. Entonces vamos a decir que es dos veces. Bien, ahora, el ejercicio nos propone graficar el potencial eléctrico en unidades de K por Q sobre A. Bien, entonces como tenemos que es de la forma 2K por Q sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado, lo que procedemos es a factorizar la expresión que nos dieron de unidades. Bien, en la parte del numerador tenemos ya K y Q, nos haría falta nomás A, y A se encuentra dentro del radical. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer es multiplicar por A cuadrado sobre A cuadrado, de lo cual nos quedaría A cuadrado por X sobre A al cuadrado más 1. Sacamos a A, como sabemos que es un número positivo, no necesitamos el valor absoluto, entonces decimos que en función, la función con unidades de K por Q sobre A va a ser igual a 2 sobre la raíz de X sobre A al cuadrado más 1 por K por Q sobre A. Y esto en GeoGebra lo podemos ver de la siguiente manera. Acá está, como dijimos, el voltaje en función de X es igual a 2 sobre la raíz cuadrada de X sobre 1.5 al cuadrado más 1. En este caso 1.5 corresponde a nuestro A.
Y este x solo se va a mover entre el valor absoluto de x menor a 3 por a, que es lo mismo que si estuviera entre menos 3 por a y 3a. Bien, acá con el deslizador nosotros podemos modificarlo dependiendo del número que nos exijan para a. Bien, entonces la respuesta para nuestro primer ejercicio sería esta gráfica que se encuentra acá. Continuando con el problema, seguimos con el inciso B. Considere que la carga colocada en menos A es negativa y grafique el potencial a lo largo del eje Y en el intervalo donde Y está entre menos 4A y 4A. Vamos a presentar la solución del inciso B. Para esto tenemos en cuenta lo mismo que tuvimos para el potencial de las cargas a lo largo del eje X. En este caso sería el potencial de las cargas a lo largo del eje Y, es decir, la potencial en función de Y. Esto es igual a K por Q sub 1 sobre R sub 1 más K por Q sub 2 sobre R sub 2. Necesitamos hallar quién es R sub 1 y quién es R sub 2, sabiendo que estas dos cargas están encima del eje Y. Es por esto, como les vamos a mostrar en GeoGebra, sabiendo que A está con respecto que la carga Q sub 1 está a una distancia A positiva y la carga Q sub 2 está a una distancia negativa, que sería, en primer lugar, la distancia de Q sub 1 va a ser el valor absoluto de Y menos A, sabiendo pues la coordenada en el eje Y la distancia de Q sub 2 es el valor absoluto de Y menos A, sabiendo la coordenada en el eje Y. Si encontramos la distancia de R sub 2, va a ser igual a del valor absoluto de Y más A. Reemplazando en la ecuación inicial a R sub 1 y R sub 2, tenemos que el potencial eléctrico en función de Y va a ser igual a K por Q sub 1 sobre el valor absoluto de Y menos A más K por Q sub 2 sobre el valor absoluto de Y más A. Sabiendo que Q sub 1 y Q sub 2 tienen igual magnitud, las llamaremos Q. Pero en este caso, como nos decía el problema, Q sub 2 es negativa. Es por esto que tenemos la siguiente ecuación. K por Q sobre el valor absoluto de Y menos A más K por menos Q sobre el valor absoluto de Y más A. ¿Cómo se va a graficar el potencial en unidades de K por Q sobre A? Entonces factorizamos A, sabiendo que A, por ser una distancia, pues es mayor a 0. Entonces, inicialmente, en la expresión del valor absoluto de Y menos A, lo que hacemos es factorizar A, y entonces sería A, el valor absoluto de A, factor de Y sobre A menos 1, y en el caso de la carga Q sub 2, sería el valor absoluto de A, siendo el factor de Y sobre A más 1. Esto sacando A para poder factorizar K por Q sobre A. Entonces nos queda la expresión que el potencial eléctrico en función de Y va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de Y sobre A menos 1 menos 1 sobre el valor absoluto de Y sobre A más 1. Esto con las unidades de K por Q sobre A. En esta gráfica podemos ver que se ve teniendo en cuenta el intervalo, que en este caso es el Y está entre menos 4A y A, donde A lo demostramos con el deslizador. Y esta sería la función del potencial eléctrico en función de Y, donde el eje X es Y y el eje que vendría siendo Y es igual a Y sobre A.